Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Iniciamos el día de hoy con el tema de diseño e instalación de grifos o estaciones de gas natural vehicular. En esta etapa, en esta parte ya del curso, lo que vamos a ver es cómo vamos a aplicar la norma, ¿sí? En este caso, para poder instalar y diseñar redes de gas natural vehicular, ¿sí? O sea, a continuación vamos a iniciar con el tema. Entonces, tenemos la red de color verde que atraviesa la estación de servicio y transporta el gas natural. El gas natural llega en este momento, luego de cruzar la línea verde, llega a una estación de regulación y medición. La estación en este caso simplemente estación de medición, ¿sí? Estación de medición y filtración, lo que hace es tomar el combustible, en este caso el gas natural, y medirlo para poder continuar su trayectoria hacia la línea de compresores, ¿sí? Hasta el compresor principal, si le podemos llamar así. Ese recorrido de la tubería de color rojo es el gas natural que haya sido medido y está pasando en este caso al cuarto de compresión o de compresores, ¿sí? En el cuarto de compresores vamos a ver ahí algunos equipos. A la salida del cuarto de compresores, como es lógico, si es un compresor, lo que va a hacer es elevar la presión del gas, y a la salida del mismo, ese gas deja de llamarse gas natural para empezar a llamarse gas natural vehicular. ¿Y por qué? Porque ha cambiado en condición de presión, ¿cierto? Por culpa de los compresores ha cambiado de presión. A partir de ahí, las líneas de color azul, entonces será el gas natural vehicular que está siendo transportado hacia los surtidores, ¿sí? En este caso, ahí ustedes ven 3 surtidores, cada uno en la isla que le corresponde, ¿sí? Y nada más, esa es en este caso lo que nos está representando esa vista en planta que ustedes están viendo por ahí, ¿sí? ¿Qué más? Sigamos entonces. Las condiciones para un diseño, las consideraciones para el diseño son las siguientes. Debemos considerar, para el diseño de cualquier estación de servicio, la presión máxima del suministro de la red. La presión máxima del suministro, es decir, la presión máxima que viene de afuera, ¿no? Es decir, con qué presiones voy a trabajar para poder yo iniciar mi diseño. La presión en la red externa puede ser una presión de 4 bares, puede ser una presión de 10 bares, puede ser una presión de 19 o de 50 bares. Eso va a variar y obviamente va a variar de acuerdo a la ubicación y a la red externa que pase por ella. Posteriormente se habla de la presión de diseño. ¿Qué cosa es la presión de diseño? Es la presión con la que yo voy a empezar a diseñar esta red de suministro de un establecimiento o una estación de servicio. ¿Con qué presión yo voy a necesitar cada uno de los recorridos? Pues estos recorridos van a variar de acuerdo obviamente a la presión de suministro con la que yo he empezado este proyecto. Luego dice la capacidad del compresor. ¿Cuál es la capacidad tanto de volumen como de compresión que tiene este compresor? Eso es importante porque me va a definir en este caso la cantidad de ciclos de compresión que yo voy a tener, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La demanda de los dispensadores. Si yo tengo grifos, obviamente es para poder crear o dispensar a través de los surtidores este combustible. ¿Cuál es la cantidad de demanda de combustible, en este caso GNV, que yo voy a necesitar? Va a depender mucho del parque automotor, y de la cantidad de demanda que tenga este parque automotor, ¿sí? Entonces, por eso es importante para las consideraciones del diseño que yo voy a necesitar la demanda de los dispensadores. La demanda de los dispensadores me va a dar como dato final la cantidad de ciclos y la cantidad de baterías, y adicional a ello me va a también poder calcular los ciclos de enfriamiento que voy a necesitar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La presión de descarga del compresor. En el caso del GNV, la presión de descarga del compresor siempre
debe ser en una estimación de 200 a 250 bares de presión, que es lo que requiere, en este caso, los establecimientos de servicio de GNB. Las velocidades máximas permisibles de gas están estimadas dentro de la norma técnica y pues obviamente también es un dato importante. Finalmente dice la longitud de la tubería y la cantidad de los accesorios. Eso creo que todos lo sabemos. La longitud de la tubería me define la pérdida de presión y la cantidad de accesorios también. Entonces también es importante considerar dentro del diseño. ¿Sí? ¿Qué más? Hay ecuaciones para el caso de los establecimientos de servicio que ya no van a ser consideradas de la misma manera que en el caso de industrias o de comercios, ¿no? Tenemos una ecuación llamada la ecuación de Whitmore, ¿no? Esta ecuación de Whitmore o Eymund, ¿no? Es una ecuación bastante conocida con la que nosotros vamos a trabajar pues la cantidad de caudal y de pérdida que puede originar este tipo de establecimientos, ¿sí? La ecuación la pueden ustedes ahí visualizar. Me dice ahí que el caudal va a ser igual a 1312.5 multiplicado por la temperatura en base versus la temperatura, versus la presión, en este caso, de la base. Todo en PSI, por la variación de presiones que se tiene sobre el G, el T, ¿y qué cosa es el G y el T? La gravedad específica, ¿sí? Y la temperatura promedio del gas. Esto se multiplica por el L, ¿no? Que es la longitud de la tubería, y el Z, que viene a ser el factor de compresibilidad. ¿Sí? Ahí al costado elevado al 0.5, por el D, que no es otra cosa que el diámetro interno de la tubería, elevado a 667, ¿no? Y multiplicado por el E, que es la eficiencia de la tubería. Eso me va a dar entonces el caudal. Y a su vez, obviamente, si yo tomo de ahí algunos parámetros, voy a poder obtener la variación de la presión. ¿Sí? Listo, que es el triángulo de P, que lo ven ahí, ¿no? Variación de presión, presión 1 cuadrado menos presión 2 cuadrado. Diferencia de cuadrados de presión. ¿Sí? Continuemos. La velocidad del flujo también ya es conocida, ¿sí? Ahí tienen la fórmula de velocidad de flujo, 0,05093 multiplicado por el caudal y esto por el PB, el TB, bueno, ahí lo tienen en el caso del TAB, que es la temperatura promedio del gas, y sobre la presión por la temperatura de la base y por el diámetro interior elevado al cuadrado, ¿no? Ya está. El número de Reynolds, que también ya es conocido, para poder saber el flujo si cambia de laminar a turbulento, la presión promedio que se calcula, que también tenemos una fórmula de presión promedio, y ya está, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos? Hay una temperatura promedio, simplemente es una semisuma, y ya está, ya tiene la temperatura promedio. Y el espesor de pared y tubería para estos procesos. ¿Cómo se calcula? Esto que está acá es norma ASME, ¿sí? Es norma ASME sección 8. Todo lo que está contenido dentro de las fórmulas es parte de la sesión. Ahí simplemente muestro el espesor, cómo se va a calcular el espesor, y tienes ahí dos formas de poder calcular, ¿sí? También te estiman que el espesor es igual a la presión por el D minúscula, que en este caso es el diámetro interior de la tubería, más 2 veces el C. ¿Pero qué cosa es el C? Es el sobreespesor por corración, y todo sobre 2 veces el S por el E por el W menos el P por el 1 menos el Y. ¿Y qué es todo eso que me acabas de decir? El Y, en este caso, es una suma del diámetro interior más 2 veces el sobreespesor entre el diámetro exterior más el diámetro interior más 2 veces el sobreespesor. Esto dice que esto es para el T mayor o igual al diámetro sobre 6.
¿Y qué pasa cuando fuese el espesor menor al diámetro, a la sexta parte del diámetro? Entonces simplemente el coeficiente, se usa el factor, perdón, en este caso el y, el coeficiente de la tabla para ese tipo de diámetro, ¿no? Para esa condición, perdón, ¿sí? Entonces aquí vamos a hallar la presión de diseño para ese tipo de tuberías de acero, igual utilizando la misma sección ASME. Entonces allí tienen la fórmula, simplemente pues es para reemplazar los valores. En este caso la presión es 2 veces la tensión mínima de fluencia multiplicado por el factor de calidad, todo por el E menos el C. Pero ¿qué cosa es el E? Es el espesor de la pared de la tubería y el C es el sobreespesor. Todo entre el D, que viene a ser el D mayúscula, que es el diámetro, menos 2 veces el Y, que también ya lo hemos visto, es que el coeficiente, y todo multiplicado por el E menos C. Todos esos, en este caso, abreviaturas que estamos tomando, ¿sí? Están ahí cada uno especificado, ¿cierto? Entonces seguimos aplicando la norma ASME. Selección del actuador neumático, en este caso se calcula por torques y por los factores de servicio y de seguridad y del factor de seguridad y el factor del fluido, ¿no? De cada uno. ¿Sí? Ya está. Empecemos a ver cómo entonces se va a realizar la instalación ya, la ejecución de este tipo de proyectos. Vamos a empezar entonces instalación. Bueno, dicen generalidades. ¿Qué cosa hablamos en generalidades? Toda tubería debe instalarse en la medida de lo posible en líneas rectas. Creo que eso es para todos los tipos de trámites, tanto de instalaciones residenciales, comerciales o industriales, en este caso GNB, pues de la misma manera. Dice, el tendido aéreo estará convenientemente soportado de tal forma que, de ser posible, la libre expansión y contracción se evite vibraciones. Los soportes deben ser instalados en intervalos regulares de acuerdo al peso y diámetro. Dice, las tuberías deberán ser instaladas de manera que sea fácilmente y accesiblemente la inspección y mantenimiento, ¿no? Listo. ¿En qué me soporto? Obviamente, dice, las tuberías deben ser soportadas por ganchos, abrazaderas. Ahorita lo vamos a ver de manera más detallada, ¿sí? El espacio de los soportes de la tubería no deben ser mayores a lo indicado en la tabla 111 de la norma técnica 111.010, ¿sí? Ahorita también la vamos a ver, ¿sí? A ver, continuemos. Ahí tienen la tabla que especifica la distancia de acuerdo al tamaño nominal de la tubería, ya sea rígida como el acero o el cobre, o flexible como es el P al P, ¿sí? Y ahí te dan la distancia si es de medias, si es de 3/4, o sea, si es mayor a pulgada y cuarto, ¿sí? Y ahí ustedes ven, en este caso, que es la parte interior de un compresor, ¿no? O sea, ustedes están dentro del compresor, en este caso, un compresor de marca, pues, Ajira. Ahí ustedes pueden ver que ahí tienen unos tanques, esos tanques le llamamos baterías, que son las baterías que van a almacenar el gas combustible a una presión que ya ha sido pues incrementada y los va a tener reservados, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Qué más? Hay una red interna, en este caso pues a la salida de las baterías, ¿sí? De alta presión, vemos ahí una instalación de gas natural vehicular, ¿sí? Los pasamuros, al igual que ustedes ya han revisado en residenciales y comercios, las tuberías que cruzan por pisos o paredes deben contar con una misa protectora llamada pasamuros, ¿no? Ya dice, no se podrá instalar tuberías en pasadizos donde los vehículos puedan ser dañados, ¿no? Obviamente, ¿sí? Hay algunos materiales, tiene que tener obviamente la calificación del material, ¿sí? Y ahí pues están mostrando las especificaciones técnicas de algunos equipos que ustedes van a poder encontrar. En este caso son equipos bridados, ¿no? Una brida.
Ahí ven materiales como codos en acero y también uniones en acero, ¿no? Codos, Ts. Y ahí es su especificación técnica con la que vamos a trabajar cuando se tenga que hacer cálculos de este tipo de instalación, ¿sí? Bueno, hay más fichas técnicas. Listo. Dice preparación superficial y pintado. Obviamente la norma te obliga a preparar el material de tal manera que se cuente con el aval de poder soportar algunos tipos de condiciones específicas, ¿no? Sí, ahí lo ven. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Hay que darle tratamiento primero al material, ya sea cualquiera que fuera. El material es obligatorio considerar la manera como la vamos a proteger, ¿no? Vamos a proteger el material ya sea acero, ya sea cobre o cualquier otro que pueda llegar a aparecer. Por ejemplo, el polietileno, que está protegido a través de la superficie de la tierra, ¿no? Superficies metálicas en acero deben ser limpias y de todo signo de concreto y asfalto. Es lo que menciona en ese caso el encargado, ¿no? Ahí, ¿cómo se va a proteger esta tubería? A través de unas cintas que le llaman cintas polyboard y la preparación superficial para poder hacer también un adicional a la protección, ¿sí? Que sea una protección también de ese tipo, ¿sí? Ahí pues recojo algunas imágenes. Y ahí está la cinta polyboard que les mencionaba, con la que van a proteger las tuberías de acero cuando éstas pasen por debajo, ¿no? Y bueno, pruebas, ahí, miren, si se dan cuenta, ahí está instalando, esa persona está colocando lo está encintando la tubería, ¿no? La está encintando y por lo tanto la está protegiendo, ¿sí? Hay más ejemplos. Hay una tubería, por ejemplo, que está pasando del piso al exterior, para que lo tomes ahí en consideración. Ahí está el polyboard, listo. Y soldadura, los procedimientos de soldadura lo define también la AWS. También hay una parte de ASME que también lo define. La soldadura, se habla del biselado y la ligación de la soldadura. Para el tema de biselado, dice preparación mecánica de los bordes de las tuberías con la finalidad de tener una buena fusión de la soldadura entre las dos tuberías adyacentes. Listo. Pues ahí hay otros métodos también para poder conseguir. Dice, y para el caso de la soldadura entre tuberías y accesorios se debe llevar a cabo con prensa de alinear. Es decir, si voy a juntar los dos. Entre los elementos a soldar se debe dejar un talón, dice, definido por el procedimiento de la soldadura. Obviamente, como lo dice el procedimiento de soldadura que está en la AWS, sea esta SMAU, ZTAO, ¿no? GTAO, hay las imágenes de una instalación de gas natural vehicular cuando la están recién montando, ¿no? Y si se está montando la soldadura del accesorio, pues aunque pequeña, pero de todas maneras se encuentra ahí, ¿no? Cuando esté lloviendo se prohíbe soldar. Obviamente, para el tema de procedimiento de soldadura, cumpliendo con lo establecido, no se puede soldar contra el viento y tampoco pues contra la humedad. Si tenemos ahí alguna lluvia, pues no se puede llegar a soldar. Posterior a la soldadura viene algo que le van a llamar la certificación de la soldadura, que eso lo hace un ente regulador y pues los ensayos pueden ser destructivos o no destructivos, ¿no? Listo. Ahí pues imágenes de lo que se hace para poder colocar la tubería. ¿Qué más? La prueba de resistencia de red de tuberías entre la estación de filtración y medición y el compresor. Obviamente ahí dice, se instala el manifold de prueba previamente verificada. Obviamente hay que tomar los registros y hay que tomar las certificaciones del caso. Y pues, ¿qué más? Para el registro de presión se cuenta con 2 manómetros certificados que son instalados dentro del manifold. Y para presurización del sistema se utiliza un nitrógeno, es decir, para hacer la prueba, en este caso, ¿sí? De 3000 psi de esta presión se dispondrá con los elementos de seguridad
que estará fijamente sujeta para evitar cualquier caída, ¿no? Para detectar fugas en uniones híbridas o roscadas se utilizan como agente de prueba una solución de agua y champú, que además solución jabonosa, ¿no? La cual se llenará en una botella con el sistema de spray. ¿Qué más? Se iniciará el llenado de la tubería, seteando el regulador. Bueno, es muy parecido a lo que se hace en otras redes. En caso de que existiera fuga, se procede a la evaluación, a evacuar el nitrógeno por medio de válvulas de venteo, ¿sí? Y nada más. Bueno, ahí lo más importante, ¿no? Dice, no existe caída de presión, se continúa aumentando la presión en intervalos de 5 bares, en caso para la prueba anterior. Una vez que se eleve la presión hasta llegar al 1.5 veces la máxima presión y verificar que no existen fugas, se dará inicio a la prueba de hermeticidad, ¿sí? Que es los procedimientos normales y convencionales. Listo. ¿Sí? La red de tubería entre el compresor y los dispensadores es obviamente la red que va a contener mayor cantidad de presión, ¿sí? Esta prueba requiere especial atención de las medidas de seguridad debido a que la elevada presión que se manipula. El tramo a ensayar será el comprendido entre el compresor y batería de almacenamiento hasta los dispensadores, ¿no? ¿Sí? Ahí tienen una prueba, ¿sí? La fotografía de una prueba. ¿Qué más? Una prueba de hermeticidad. Una vez concluida la prueba de resistencia, se reduce la presión hasta llegar al valor de la presión de prueba de hermeticidad, ¿no? Que será como mínimo igual a la máxima presión de operación que se mantiene en el diseño, ¿no? Obviamente en el diseño. Ya. Y la prueba de ciclaje es una prueba que debe realizarse para simular el trabajo de la tubería, ¿no? Normalmente, pues en el caso de industria sí lo solicitan, ¿sí? Ahí algunas pruebas que se han hecho, se han realizado, ¿sí? Para el tema de compresor y dispensador, ¿no? Listo. Señalización, que también ya conocemos según reglamento de seguridad, vamos a seguir manteniéndolo. La excavación de la zanja, de la misma manera, ¿sí? Y ya está. Ya está. Ahí imágenes del tendido de una red de gas dentro del grifo, ¿no? Ahí están, en la parte exterior seguramente está pasando la red externa y ellos están ingresándolos para poder llevarlo a la estación de filtración y medición, ¿sí? El relleno y compactación, dice la primera capa es de relleno, será con cama de arena de río, limpia de impurezas, y sobre la cual se descansará la tubería, agregando luego 15 centímetros más más de harina para cubrir la tubería, ¿no? ¿Sí? El siguiente relleno será efectuado con una capa de 0.65. Todo eso que está ahí está normado, ¿no? Lo vamos a ver ahorita dentro de poco. A ver, sigamos ahí. Ahí tienes, esa es la línea de seguridad donde están colocando, en este caso, la cinta de seguridad, ¿sí? Ahí está, el tendido de la red, están extendiendo en este momento la protección, ahí tienen la imagen, ¿sí? La cubierta superficial de concreto, obviamente encima del concreto hay que colocar la palabra que diga gas natural vehicular para que lo puedan identificar con facilidad, ¿sí? Listo. Ahí tienen un corte de una AIE, ¿sí? Listo. Y por último, algo muy importante es el tema de los trámites. Listo, entonces tenemos ahí un pequeño flujograma de todos los trámites que tenemos que hacer para poder proceder a instalar un grifo de gas natural vehicular. Como lo ven ahí, según el Decreto Supremo 006 del 2005, tenemos primero que presentar una prefactibilidad, que es la ubicación geográfica para poder que la concesionaria, en este caso cualquiera de ellas, pueda definir si es o no es viable el proyecto, de acuerdo pues a los puntos donde se encuentren más lejanos el gas. Tenemos también la factibilidad de suministro que hay que presentar, y luego el trámite de DGA y la presentación de expediente único ante el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?
que es el ITF. Luego viene la construcción y las pruebas, y posterior es el registro del DGH, ¿sí? Entonces, una vez que ya se ha concluido con ello, recién podemos iniciar la operación. Es decir, si es que yo no tengo aprobado todos los documentos, no puedo todavía iniciar a operar, ¿sí? Ahí en la resolución del Consejo Directivo, lo que dice la 083 de 2010, las etapas de procedimiento de ventanilla única, ¿sí? Que es un tema más legal. A ver, sigamos. Previo al inicio de obras, el instalador interno registrado debe presentar ante OCINEMIN la documentación que compone el proyecto constructivo para obtener la opinión técnica del diseño. No entendí. O sea, todo técnico, todo proyecto en este caso, ¿sí? Debe tener técnicos instaladores, ¿sí? ¿Qué hay que ver ahí? Documentos legales, memoria descriptiva y especificaciones, estudio del plan de riesgo, contingencia, planos constructivos, cronograma de ejecución, documento de declaración de impacto ambiental y otros documentos que hay que presentar, ¿no? Todos ellos tienen que ser aprobados previo al inicio de operaciones, ¿no? El dossier de calidad, que ya todos pues más o menos conocemos los protocolos, los planos, los documentos técnicos, los certificados de calidad, ¿no? ¿Qué más? De contenido dentro del PIG vamos a colocar lo que es el Wending Book, ¿no? El control de materiales, la inspección visual de soldadura, el ensayo no destructivo, los ensayos de las instalaciones de cintas, ensayos de adherencia, holiday detector, en fin, ¿qué más? Registro de conformidades aplicables, protección catódica, pruebas de resistencia y hermeticidad, planos de conformidad de obra y otros, ¿no? Certificado de instalación, pues igual OCINEMIN tiene que certificar la instalación, pues esos certificados obviamente son firmados a través de unos actas que confirman y dan seguridad tanto pues, al usuario directo como a la empresa instaladora, ¿sí? La entrega del dossier. Al finalizar el proyecto se procederá a la entrega de todos los volúmenes de dossier del proyecto de distribución de gas, ¿sí? Bueno, muchachos, pues esto ha sido el resumen, se puede decir, de un proceso en el cual podemos aprender del gas natural en sus distintos ámbitos, residencial, pues comercial, industrial y ahora de lo último, estos establecimientos de servicio de GNB. Cada uno de ellos pues adopta la normativa y las directivas que se ajustan a ese tipo de usuarios. Pues con ello hemos aprendido del gas natural y también pues hemos conocido un poco más acerca de lo que son las instalaciones y la ejecución de ese tipo de proyectos. Esto ha sido por ahora todo de mí. Se agradece entonces y hasta la siguiente oportunidad.